Pues yo voy a cambiar un poco de tercio. Vamos a pasar más a la parte humana. La verdad es que no traía ningún tema, porque, como sabéis, me he casado, estaba un poco liado y tal. Pero esta mañana he abierto Expansión, como hago cada mañana, y he visto la propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, que propone la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media, con la expectativa de reducirla a 32 horas. Y me ha parecido un tema súper interesante que comentar. Creo que Euge y Willy nunca habéis trabajado por cuenta ajena, ¿verdad? ¿Vosotros? No. Tú, Álvaro, sí. Y además en un sector como es el sector legal, que es un sector muy exigente a nivel de horas, ¿no? Yo hice un año en abogacía y sí, hice media jornada, 12 horas, más o menos. Exacto. Sí, o sea, hay sectores como el nuestro, es decir, lo que sería consultoría, abogacía, auditoría, ¿vale? Son sectores hiper exigentes, ¿no? Donde los trabajadores llega la hora de plegar de contrato y ahí no se mueve nadie, ¿vale? Y es algo casi cultural, ¿no? En otros países, por ejemplo en Singapur, me dice un buen amigo que ahí no, ahí a la hora todo el mundo se va a casa. Pero en España, y yo creo que es más cultura latina, parece que a más rato estés sentado en la silla en el trabajo, se supone que más trabajas, ¿no? Que no siempre es así, ¿vale? Entonces, bueno, cuando han publicado esta mañana esta noticia, me he informado de qué jornada laboral tienen en otros países. Y no lo sabía, pero en México y en Colombia tienen jornadas de 48 horas semanales a fecha de hoy. O sea, trabajan 6 días, 8 horas. Vale. Aquí, y enlazándolo, que me encanta enlazar, ya lo sabéis, enlazándolo con los podcasts anteriores, con todo el tema de la IA, la destrucción de puestos de trabajo, ¿creéis que tiene sentido? Y también un poco mirando hacia atrás, la evolución histórica de la jornada laboral, que ha ido cada vez a menos, ¿no? ¿Creéis que tiene sentido el planteamiento de una reducción de jornada laboral o no? Bueno. Yo por parte del gobierno no. O sea, por parte de los trabajadores, porque el propulsor de las 40 horas laborales, ¿sabéis quién fue? O sea, uno de los propulsores, Henry Ford. O sea, antes se trabajaba un montón y él se dio cuenta que sus trabajadores, si no tenían más tiempo libre, si no tenían el fin de semana, no iban a tener tiempo ni para usar sus coches. Entonces él fue el propulsor de darles los sábados, de ir recortando jornadas y no dejó de ser como una especie de estrategia empresarial que se dio fruto a que las demás empresas le copiasen y se instauró un poco esa cultura. Pero que venga el gobierno y te obliga a que ahora son 36 horas, es que al final yo no creo que puedas forzar este tipo de cosas, ¿no? Que tarde o temprano pasen con la IA, seguro. Yo creo que seguro que la IA tarde o temprano va a permitir que menos gente sea la que opere esas IAs, pero es que el problema no solamente será de reducción de jornada laboral, también será de reducción de personal. Claro. Porque vas a tener a 5 cracks haciendo el trabajo de mucha más gente. Bueno, esencialmente es lo mismo, ¿no? Al final. Si Sí. reducir horas o reducir personas es equivalente. Exacto. Claro. Pero es decir, o sea, proponen la reducción de la jornada laboral, pero entiendo que el sueldo No se toca. no se toca. No, claro. Ah, bueno, qué bien, ¿no? Sí, genial. Hombre, yo pienso en un empresario que tenga un margen pequeño y que esté ahí en break-even y que le digan que de golpe, porque al final no deja de ser como un aumento forzoso de salario. Porque si yo te bajo las horas y cobras lo mismo, el precio ahora sube. Entonces, puede convertir en inviable muchos negocios, ¿no? Aquí y el argumento es muy parecido a cada vez que hay una subida del salario mínimo, que es que, vale, reducimos las horas de la jornada laboral y sigues cobrando lo mismo. Eso no es que sea una cosa en la que esté en contra, de hecho estoy a favor porque eso tiene que implicar que haya una mejora de productividad, pero estoy a favor si se produce esa mejora de productividad. La cosa es que si tú por decreto dices, no, menos horas, y automáticamente asumes que la gente va a hacer el mismo trabajo que antes hacía en 40 horas, ahora lo va a hacer en 35 horas o 37, las que digan, pues hombre, eso por decreto no lo puedes legislar. Si se cumple, está bien, porque entonces la pregunta es ¿por qué no lo hacías ya de antes? ¿Sabes? Y ¿por qué no tenías más productividad de antes? Pero el principal problema de España es que con la productividad somos un país que nos cuesta, somos de los peores competitivamente hablando en productividad de toda la OCDE. Y yo creo que tiene mucho que ver con los horarios que llevamos, que quizá de la época previa a la transición y la propia transición se acostumbró mucho en España, mientras se incorporaba la mujer al mercado laboral, a que tuviesen 2 trabajos.
el padre de familia. Entonces tenía un trabajo por la mañana y otro trabajo por la tarde. Por eso España es el único país en el que se para 2 horas para comer. Que eso, fuera de Europa, si no lo habéis visto, ya os lo digo yo, es impensable. O sea, en abogacía comes delante del ordenador. O sea, no hay las 2 horas de parada que es más habitual en España de me voy a la 1, vuelvo a las 3, o me voy a las 2, vuelvo a las 6. Perdón, a las 4. En Londres es un sándwich, te subes a tu ordenador y mientras estás leyendo el email estás comiendo. Y así, luego terminas a las 4 de la tarde, estás en casa. Yo de hecho, en la noticia de Expansión había un vídeo de Yolanda Díaz explicándolo, ¿no? Diciendo, nosotras, hablando en femenino, ¿vale? Nosotras tenemos derecho a llegar 1 hora antes a casa todos los días para disfrutar de nuestras familias y para hacer lo que nos dé la gana. No dice para formarnos más, para ser más productivos. No. O sea, volver antes para hacer lo que nos dé la gana. Claro, ¿yo qué pienso? Yo cuando trabajo por cuenta ajena, que he trabajado durante 8 años por cuenta ajena en despachos de abogados, yo era el que más horas hacía, el que más trabajaba, el que más se esforzaba y el fin de semana me iba a formar a hacer un máster. Yo creo que no tiene que obligarte nadie a hacer más horas de la cuenta, pero si a ti te gusta tu trabajo y quieres promocionar y quieres mejorar, es que tienes que esforzarte. Y lo que decía Euge el otro día de cuando emprendes, o lo haces tú o lo hará otro. Yo opino lo mismo, incluso por cuenta ajena. Si tú quieres conseguir algo, tienes que esforzarte. Y el esfuerzo, en ocasiones, exige y obliga a hacer más horas de lo que pone en un contrato laboral. Para mí, esta cultura del esfuerzo y esta cultura de mejorar, de mejorarte a ti como profesional, se está perdiendo por completo. Por completo. Además, voy a ser aquí un poco tajante. Yo he probado las 2 vidas. O sea, yo he probado la vida de salir de fiesta jueves, viernes, sábado, intentar hacer lo mínimo, pasar con un 5 los exámenes, y eso te da picos de satisfacción cuando haces esas cosas, pero tu felicidad de base va bajando. Y poco a poco, no sabes ni por qué, pero estás como semideprimido. Y no entiendes ni por qué. Porque no paras de... Cada vez que incluso necesitas un pico de otra fiesta más heavy, otra cosa más heavy, y entras en un ciclo muy chungo. En cambio, lo que tú dices ahora de trabajar más que nadie, estudiar, esas cosas que te han dicho tus padres, que en el fondo es como, no me cuentes tonterías. No, es que eso a corto plazo son picos que te van a dar menos satisfacción, te va a costar, pero poco a poco tu línea de felicidad de base va subiendo. Estás más satisfecho, más orgulloso con lo que estás haciendo, puedes proveer a tu familia, puedes hacer cosas guays, inercia, empiezan a salir cosas, contactos, el éxito empieza a llegar. Es como, hostia, esto mola. Y que te superas, tío. Y yo siempre digo lo mismo. Yo, después de hacer una jornada no de 40, de 60 horas, cogía el coche, iba a Barcelona y estudiaba un máster el fin de semana, el sábado por la mañana. ¿Tú crees que a mí me apetecía? No me apetecía, pero yo entendía que la recompensa que buscaba requería un esfuerzo. Y gracias a eso, hoy soy profesor de ese máster. Y mi historia, vengo de un barrio humilde, mi historia de decir, mis padres no me pudieron pagar ESADE porque era privada y he terminado dando clases yo como profesor en ESADE, esa historia solo se puede contar con esfuerzo. Quizá hay gente que tiene un talento brutal y que es capaz de en 6 horas al día llegar, yo no. Y yo creo que la gran mayoría tampoco. Entonces, si tú no eres un genio, la otra palanca que te queda es la del esfuerzo. Y en el momento que estamos peleando por sindicatos y por reducción de jornada, yo no digo que no se pelee reducir la jornada, digo que la inercia, la voluntad, la motivación se está perdiendo. La gente más está más preocupada de hacer un vídeo en TikTok que de estudiar, que de prepararse, que de formarse. Y eso es un problema de base. Pero, o sea, ¿tú crees que hay crees que hay un punto de equilibrio? Es decir, yo creo que, como comentaba Euge, está el punto de cada vez estoy un poco más semideprimido o en este bucle que igual estás como letargado, pero cuando pasas al otro lado y tu incentivo empieza a ser formarte más, trabajar, es decir, a mí, por ejemplo, lo que más me motiva es aprender más. O sea, ser un poquito mejor que el día anterior o hacer un poquito más, ya sea, yo qué sé, entrenando o aprendiendo o con lo que sea. Pero claro, eso también te lleva al otro extremo, es decir, que te acabas convirtiendo, pues, yo qué sé, cada día esto multiplicado en 1% durante 10 años, acabas siendo una bestia, ¿no? Y al final es muy difícil como que haya un punto medio de decir, vale, voy a trabajar mucho y, ¿sabes? Es decir, creo que es muy difícil de encontrar y de hecho creo que vamos todos dando tumbos y acabas quemado, ¿sabes? Después de estar igual 10 años sin parar, me he pasado, tengo un problema de salud. El equilibrio. Cuesta mucho, yo creo, que encontrar este equilibrio. Muchísimo. Que al final creo que cuesta, o sea, que te lo impongan de alguna manera, pues a mí me cuesta creer que vaya a ser universal y vaya a funcionar en toda España de esa misma forma igual. Y yo creo que a ese equilibrio
no puedes llegar si no te quemas alguna vez, que es el equivalente a caerte. Porque es que si no, significa que verdaderamente no estabas yendo al máximo antes, aunque tú te pienses que sí. Por los dos lados. Es decir, que te hayas quemado de por abajo y por arriba. Exacto. O sea, es como una... Tiene que ser como una línea ascendente y tú tienes que ir haciendo eses alrededor. Entonces, la tendencia tiene que ser alcista, pero tú nunca vas a ir en el modo perfecto exacto. Tienes que tender hacia él. El equilibrio es complicado, pero también te digo que es posible. De hecho, un poco lo que decía Euge cuando te fuiste a Elche y tal, ¿no? Que dijiste, sin novia, full tal. Eso es una forma de focalizarte a muerte. Ese era mi objetivo también. Pero, o sea, tú puedes focalizarte a muerte y probablemente lo consigas con mayor velocidad, pero tampoco hace falta renunciar. O sea, siempre hace falta renunciar a algo, pero no hay que renunciar a todo. O sea, tú puedes, por ejemplo, focalizarte en tu trabajo, focalizarte en tus estudios sin renunciar a tener una vida social. O sea, no, para sacarte una carrera no tienes que estar estudiando todo el día 24/7. No es cierto. No es cierto. Y más ahora que las carreras las regalan. No digo que yo en el tema de la carrera no lo sé, pero al final entiendo la parte de Euge porque también era mi objetivo. Yo, ¿sabes? Vine aquí a Andorra, estaba en Estados Unidos y dije, vale, me voy a centrar hasta los 30 años o 25 sin parar de trabajar al máximo. O sea, esa era mi mentalidad, ¿no? No hay forma, nada me va a distraer, no voy a salir, o sea, no puedo conocer a una chica ni me puedo liar nadie a salir de fiesta porque nadie tiene mi número de teléfono, no voy a salir de casa. ¿Sabes? O sea, pido a domicilio, la compro, me la traen a casa. O sea, no había ni una opción, ¿sabes? Era un plan sin fisuras, ¿no? Sin fisuras. Y al final era mi mentalidad de, bueno, pues voy a dedicarme todo lo que pueda y ya tendré luego tiempo de disfrutar. O sea, sí, pero es una opción. Es yo decir, no estaba a disgusto. Es decir, yo en mi momento estaba en un momento de felicidad máxima. O sea, es decir, no sabía como la otra vida. Yo no había salido tampoco mucho de fiesta. Claro. Es decir, no sabía lo que me estaba perdiendo, pero es cierto que en ese momento, o sea, ese extremo, ahí me vino muy bien. Si no, no estaría donde estoy. Y aún así, tu plan tenía fisuras, porque fue ahí en ese momento cuando conociste a Chris, a tu mujer. Sí. Fue justo... Nada, bueno, vaya mierda de plan. Amigos por todos lados, en plan. Como anécdota, llegué el primer mes de estar en Andorra, me dijo... Me encanta el speech motivacional. Cúrratelo, me cambié de país, me mudé, me aislé completamente de todo el mundo para trabajar. ¿El primer mes? El primer mes de llegar aquí... ¡Ay, Dios! Me escribió la casera y como era un chaval que te acaba de llegar y de hecho mi compañero llegaba como 2 o 3 meses, me dijo, oye, justo ha venido... digamos que mi hija aquí y al final, pues, bueno, si quieres conocerla y salir un poco porque estás todo el día ahí, pues me da un poco de pena. Y dije yo, venga, vale, ¿sabes? Y se me lió. Uno de uno. No, pero yo creo que la de focalizarte a muerte es una opción, te focalizas y estás, vamos, 100% en algo, ¿no? Evidentemente, la posibilidad de conseguirlo es más alta porque estás focus 100%. Pero tú puedes estar focus 90% y también conseguirlo. Sí. Lo que, claro, pero hay alguien que va a estar al 100%. Aquí es donde juega el talento. Yo creo que al final hay 2 palancas, ¿no? El talento y la dedicación. Y por más que tengas mucho talento, si no le das dedicación y esfuerzo, no funcionará. Yo creo en el desbalanceo temporal en periodos de tu vida. Es decir, hay gente que dice, no, tienes que estar buscando siempre el equilibrio. Es como, no, yo creo que hay momentos, sobre todo cuando eres joven, o no tan joven, pero que digas, vale, son 3 años de desbalanceo. Y yo también he vivido esta etapa de leerme 500 libros en 3 o 4 años, trabajar como una bestia. Ahora ya no. Pero porque ya hemos llegado a un punto y ahora coges el equilibrio. Ahora ya no necesitas trabajar todo eso. Pero para que la inercia empiece, pasar de 0 a 1 es muy difícil. Es como cuando el tren ya va a 120 por hora, ya es muy difícil pararlo. Una mini piedra en el camino, el tren la saca volando. Pero cuando el tren va de 0 a 20 kilómetros por hora, una piedra te frena. Entonces, para mí ese ejemplo fue lo que me dijo, vale, yo necesito 5 años de obsesión absoluta. Y ahora ya no, ahora ya pues... Obviamente, pues la mujer tienes que estar tiempo con ella, con ocio, cosas que no es 100% foco en petarlo. Entonces, retomando después de estas reflexiones varias de ermitaños, que al mes, esto es como la huelga de hambre de Ali G, ¿sabes? Que duró 2 minutos, pero después de estas reflexiones, y volviendo a mi pregunta, ¿entonces estáis a favor o estáis en contra de la reducción de la jornada laboral? A mí, es decir, si alguien me demuestra que es decir, o sea, no quiero que alguien me imponga que esto es así. Ahora, que viene de repente alguien y se demuestra que trabajando alguien 25 horas
va a ser igual de productivo por X o por Y, igual que pasó con Henry Ford, digo, guay. Claro, pero al final, tú imagínate, un abogado, ¿no? Un consultor o un profesional liberal, ¿vale? Ahí sí que puedes medir la productividad por expediente y tal, pero una persona que trabaja en un call center o en un mostrador de un McDonald's o en un bar, al final, la productividad, ¿cómo mides la productividad? Es decir, es muy relativo. Al final, yo si me reduces 2 horas de jornada o 8 horas de jornada cada semana, tengo que contratar a otra persona que dé cobertura a ese turno. O conseguiré que el camarero se multiplique por 2 en el turno de comida. No, los negocios que no sean hipereficientes cerrarán. O sea, todas estas medidas, al final, lo que hacen los políticos, que en el fondo yo no creo que ni entiendan cómo funciona realmente la economía, lo que hacen es simplemente contentan una parte de la humanidad que quiere mucho más resultado por menos esfuerzo. Entonces siempre va a haber eso y siempre Y va a la haber mayoría. Sí, pues es que tú vas diciendo lo que esa mente vaga quiere. Claro. Pero si te pones a ver las segundas derivadas de esto, son muy chungas. Porque lo que estás haciendo en el fondo es darle más poder a las grandes empresas. Son las únicas que pueden permitírselo. España es un país de pymes y pequeñas y medianas empresas que a lo mejor tienen 1 empleado, 2 empleados, 3 empleados. Total. A esos los matas. Que a Telefónica le quites 2 horas, 3 horas de jornada a sus 40.000 empleados, pues da igual, ya ajustará los turnos. De Claro, hecho, o sea, esto es un favor a la gran corporación que se quejan. es perverso totalmente. Dices, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Es perverso. Porque la pyme que tenía un margen de 1.000 euros o de 2.000 euros, que es un gran empresario, pero tiene un par de restaurantes que le saca 3.000, ahora le sacará 1.000 y tendrá que cerrarlos. Mira. Irás a trabajar para una gran corporación de restaurantes. Y os cuento una cosa muy interesante, porque en Estados Unidos no hay en todos los estados, o desde luego no con la relevancia que en España, salario mínimo interprofesional. ¿Sabéis quién era el máximo defensor de poner salario mínimo interprofesional en Estados Unidos y además no un mal salario? Amazon. ¿Por qué? Para limpiarse a toda la competencia. Porque dice, yo al salario mínimo llego, porque tengo almacenes más grandes, tengo más economías de escala. Tú no vas a llegar. Entonces, ponedme esto, por favor. Wow. Ponedme esto, por ley. Esto me recuerda también a medidas de también de Podemos, ¿no? De decir, no puedes entrar a Madrid o a Barcelona con coches que contaminan. Ya, pero es que el que no puede cambiarse el coche es el pobre trabajador mileurista. Y el que puede ir con un coche, con un Porsche de última generación, es el rico. Con lo cual son medidas que aplaude la gente, digamos, más humilde, pero que realmente beneficia a la gente más rica. Totalmente. Pero es verdad. Es muy perverso. O sea, al final yo intento no entrar en... O sea, acabo volviendo loco con la política porque es como, hostia, ¿no lo estáis viendo? Que os están dando la parte vaga de tu cerebro y si te pones a pensar en las consecuencias un poquito, te explota la cabeza. Dices, Claro. oye, ¿cuántas derivadas hay de esto? Yo creo que la parte más grave de todo esto es el hecho de quitar una elección de la propia persona. Y que suena un poco mal decirlo, ¿no? Porque hemos fijado que 8 horas es lo adecuado, ¿no? Quiero decir, a lo mejor 10 es lo adecuado, a lo mejor 12 es lo adecuado, no lo sé, ¿eh? Esto suena como muy de, ostras, sí, eso es muy explotador, pero debería ser de algún modo, o sea, deberíamos llegar a una sociedad en la que cada uno pueda decidir cuántas horas quiere trabajar y que no sea estrictamente un motivo económico el que acabe derivando esa decisión. Quiero decir, si alguien quiere progresar más rápido dentro de la pirámide, dentro de la jerarquía, a lo mejor esa persona quiere trabajar más. Y ahora mismo, si tú eres trabajador por cuenta ajena, estás limitado por ley. Es decir, tú no puedes decir, oye, yo quiero trabajar 10 horas, 12 horas cada día. Si tú, sin embargo, abres un negocio, abres tu estudio de arquitectura, tu bar, tu restaurante, tú puedes autoexplotarte todo lo que quieras. Pero, sin embargo, cuando lo vas a hacer por cuenta ajena, en España legalmente no puedes. Lo que puedes hacer es tener 2 trabajos. Que eso no te lo impide la ley. Entonces puedes tener 8 horas con un empleador, 8 horas con otro. Y te estás tú, a ti mismo, autoexplotando exactamente igual. Pero, sin embargo, se ha decidido convencionalmente, que el convencionalismo social es que, con un solo empleador, tú no puedes ¿Sabes por autoexplotarte. qué? Por la presunción de empleador-explotador. Lo que asume el legislador es que si un trabajador que trabaja para un único empleador trabaja 12 horas, no es por voluntad propia, es porque el explotador del jefe le está presionando. Es un tema estrictamente sociocultural. Por eso tú puedes autoexplotarte, pero no puedes autoexplotarte para un único empleador. Y eso es una mentalidad mucho más antigua del mundo de las grandes fábricas y no está tan acorde con la visión real del tejido empresarial que hay en España, que es un país de pymes y de pequeñas empresas, donde tienes un empleado, tienes 4 empleados, 5 empleados como mucho. La mayoría de pymes tienen menos de 10. Entonces, claro, ahí
esta clase de beneficios sociales o beneficios laborales no encajan muy bien dentro de esas pequeñas empresas. No hay sindicalismo dentro de esas empresas, porque quiero decir, si es que el que es el dueño del bar está aquí más horas que yo, prácticamente, que soy camarero. Entonces, ¿con qué cara voy a ir yo a pedirle según qué cosas? Entonces, no es cierto que se dé en todas esas circunstancias esa desbalanceo en cuanto al poder de negociación de empleado y empleador. Claro, yo ahora los ex empleados, os vamos a decir una cosa a los no ex empleados, y es que yo sí me recomiendo ser ex empleado, porque de este modo valoras mucho más lo positivo de ser autoempleado. Es decir, la libertad de un empresario, de un emprendedor, que tiene cosas muy malas, como el riesgo, como a veces te obsesionas, como puedes pasar depresiones con fracasos, ¿no? Pero yo creo que el haber sido trabajador por cuenta ajena me permite hoy valorar mucho más la libertad de ser empresario. Que, por otro lado, me autoexploto. Como decía Álvaro, me autoexploto, pero me autoexploto porque yo quiero. Si yo, el día que quiera dejar de autoexplotarme, lo voy a hacer. Y esa libertad por cuenta ajena es mucho más complicado, especialmente en sectores como la abogacía o la consultoría, que son la verdad que culturalmente muy, muy complicados. Yo ahora hablo, hablando de tema de cuántas horas, yo en cambio la cultura que tengo en las empresas es de trabaja lo que quieras, cuando quieras y dame el resultado final. Quiero decir, a mí que me vengan y me digan, son 36 horas, será como, si yo muchas veces mis trabajadores hacen 4 horas al día y las otras 3 se las pasan pensando en cómo mejorar productivamente el proceso, que ya es suficiente para mí. O sea, yo sería de los que, encantado, ponme menos si quieres. Claro. Porque no tiene que ver, los trabajos más como los que nosotros exigimos no es tanto de ponte a hacer un trabajo de mecánico o tal, sino es, pues sí, trabaja 4 horas muy heavy o 5, pero dale vueltas, piensa, vete a dormir con los problemas de la empresa, ¿sabes? Al día siguiente piensa en mejores formas, más productivas. Oye, pues podríamos automatizar este proceso y ahorraríamos tal. Claro. Genial, me has ahorrado 5 horas a la semana. Claro, pero eso en trabajos que son creativos, de valor añadido, pero en trabajos como la hostelería y la restauración, claro, eso no funciona. O tú, que tienes gente que tiene que picarte números. Sí, ahí lo mira, entiendo. Mi problemática en mi despacho nace en los KPIs. Es decir, cómo yo determino la cantidad de trabajo, o sea, el resultado necesario para una jornada laboral. Ese es mi problema principal. De control, básicamente, ¿no? Es decir, bueno, si yo te dejo trabajar desde casa de forma libre, sin horarios, ¿cuál es el producto que yo tengo que pedirte final? Ese es nuestro trabajo ahora mismo, determinar KPIs. Claro. Entonces, en función de los KPIs, cuando los tengamos, la libertad será total. Porque me da igual que estés sentado en una silla o que estés sentado tomando un mojito, mientras hagas el trabajo bien, ¿no? Pero hay profesiones o hay trabajos que no. Claro, en una persona que trabaja, yo qué sé, el otro día en el casino, pues había gente trabajando de camarero. El camarero del casino no puede estar en casa pensando en mejorar procesos de poner cubatas. No funciona así. Entonces, yo creo que la reducción de jornada para estos sectores va a ser un incremento salarial implícito, que es un aumento de costes para el empresario, que beneficia probablemente a las grandes corporaciones, y para las empresas que sean más de valor añadido, al final, como tampoco se respeta la jornada laboral hoy en día, pues tampoco habrá demasiado impacto. O sea, la pregunta aquí es, ¿qué despacho de abogados grande o consultora respeta la jornada laboral? Ninguno. Pero aquí la duda es, ¿no se respeta porque hay una obligación por parte de la jerarquía de que no hay que respetarse o porque los propios profesionales quieren implicarse más y quieren crecer? Porque si es lo primero me parece mal, pero si es lo segundo me parece bien. Lo que también es perverso, porque al final, si Willy y yo tenemos la misma capacidad de trabajo, o sea, a nivel intelectual, y yo hago 2 horas más que Willy, yo soy más productivo que Willy. Entonces es una carrera de ratas. El que más trabaja, más probabilidad de ascenso tiene. Entonces es un tema bastante controvertido y complicado, ¿no? Pero me ha hecho gracia verlo esta mañana y digo, voy a soltarlo de podcast a ver qué tal. No tiene una solución fácil, ¿eh? Y sobre todo porque hay sectores donde sí que es el propio empleado el que quiere trabajar más para demostrar más y para ascender más rápido. O sea, también entra en colisión con el derecho a querer tú trabajar más o querer tener esos periodos que cuando tú trabajas por tu cuenta puedes decidir tener oye, pues durante esta temporada, la temporada que tú decidas, los años que tú decidas, meses, semanas, días, voy a darlo todo porque persigo un objetivo. Y termino con esto, a ver qué opináis. Si cada vez la IA y la tecnología en general reduce las horas de trabajo humano necesarias para proveer al mercado de bienes y servicios, la tendencia es que o trabajaremos menos horas todos o habrá mucha gente que no trabajará.